Bendito Padre Celestial, No sé. a esta hora damos alabanza y gratitud. Honramos tu santo y bendito nombre, Señor, porque has tenido misericordia y compasión de todos nosotros. Señor mío, aquí estamos de rodillas delante de ti. Hemos venido porque tú nos has traído, Señor. En cada sábado, en la cita semanal que tú conmemoras, Señor, la creación, la redención, la salvación para todo aquel que cree y obedece. Señor mío, oramos para que el Espíritu Santo esté dirigiéndonos en este momento, que este mensaje pueda llegar a nuestras vidas, que podamos hoy tomar la decisión y saber en qué terreno estamos parados, que muchas personas sinceras que te aman, que están buscando la verdad, puedan también detenerse a pensar y mirar sobre qué terreno están pisando, si están dentro de la iglesia verdadera o están en una denominación caída, dirigida por Satanás. Señor mío, aquí estamos. Te ruego, Señor, que no sean mis palabras, que el escrito hable por sí solo, que las personas que vamos a escuchar este tema, estos textos, seamos, Señor, convencidos de la verdad, que hoy podamos tomar una decisión en favor de la verdad, permanecer dentro del verdadero pueblo de Dios, no ser engañados, huir de la apostasía, salir de Babilonia. Y también, Señor, que podamos tomar la decisión de seguir adelante en este proceso donde tú nos has llamado para ser edificadores, restauradores de calzadas, reparadores de portillos. Padre mío, te ruego una bendición para mis hermanos, los niños y jóvenes que están, y también para que entre todos nosotros en esta mañana podamos seguir edificándonos para honra y gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis amados hermanos, un feliz sábado para todos. Estamos de verdad agradecidos con Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz y nos trae en cada sábado la linda oportunidad, hermanos, de poder compartir estas verdades tan solemnes. Hoy vamos la verdad habíamos planeado que esta mañana sea de edificación tanto en la escuela sabática, donde empezamos a estudiar lo que es la iglesia remanente, la iglesia verdadera. Estaremos estudiando durante estos 13 temas la historia de la iglesia en todas las épocas y muchos elementos que nos van a nosotros a identificar la iglesia verdadera. Hoy, en esta segunda parte, lo que queremos hacer es ampliar un poquito quizás lo que es el concepto de lo que es la iglesia verdadera. ¿Y a qué se debe esto? Hermanos, hoy en día la mayoría de personas creen que el templo es la iglesia, que la catedral es la iglesia, que la edificación es la iglesia, que la denominación que está unida al Estado y a Roma es la iglesia. Pero vamos a ver hoy, hermanos, con el escrito está, ¿qué es la iglesia? Pero más que eso, que es importante, el objetivo de presentar este tema es que, hermanos, no nos esté sucediendo, o a muchos les está sucediendo, y están conmovidos por la acusación de que al no asistir a los templos se han salido de la iglesia. Y muchos están creyendo que si no vuelven al templo donde hay apostasía, donde hay jesuitismo, donde hay espiritismo, muchos están creyendo que porque no van a esos templos se han salido de la iglesia. Y los dirigentes religiosos de esta época, cuando se encuentran con los hermanos que ya no van a los templos,
Los acusan de haberse retirado de la iglesia. Vamos a ver si esto es así. Queremos dejar hoy el precedente para nosotros y para ellos también. Queremos sentar el precedente de que el templo no es la iglesia. Por allá, en los tiempos de Lutero, sucedió algo especial, hermanos, que es lo que me va a servir para introducirme en el estudio de esta mañana. Allá en el capítulo 9 del conflicto de los siglos, o la gran controversia, se titula Se enciende una luz en Suiza. Se enciende una luz en Suiza. Y va a hablar de uno de los reformadores más valientes y más decididos que hubieron en la época de Lutero y sus compañeros. El capítulo 9 del conflicto de los siglos habla de algo especial. Leo en la página 182. Pocas semanas después que naciera Lutero, Martín Lutero, en la cabaña de un minero de Sajonia, nació Ulrico Zwinglio. Miren que Zwinglio y Lutero eran contemporáneos, solamente con una diferencia de unas pocas semanas, dice la profeta. Lutero y Zwinglio. Nació en la choza de un pastor de los Alpes. Las circunstancias que Zwinglio se vio rodeado en su niñez y su primera educación contribuyeron a prepararlo para su futura misión. Hermanos, Zwinglio, criado entre bellezas naturales imponentes, quedó desde temprano impresionado por el sentimiento de la inmensidad, el poder y la majestad de Dios. Porque eso hace, hermanos, el ambiente en el campo. Impresionar la mente, ¿sí? Con el sentimiento de la inmensidad, el poder y la majestad de Dios. La historia de las hazañas que tuvieron por teatro sus montes natales inflamó las aspiraciones de su juventud. Junto a su piadosa abuela, oyó los pocos relatos bíblicos que ella espigara entre las leyendas y tradiciones de la iglesia. Con verdadero interés oía el hablar de los grandes hechos de los patriarcas y de los profetas, de los pastores que velaban sobre sus ganados en los cerros de Palestina, donde los ángeles les hablaron del niño de Belén y del hombre del Calvario. Hermanos, la historia de Zwinglio es muy bonita. Yo me adelanto para narrarles un suceso en palabras de Zwinglio, cuando los dignatarios de la Iglesia Católica Romana, del sistema del anticristo, del sistema papal, habían manipulado las mentes de las personas para hacerles creer que fuera de la Iglesia Católica no había salvación. Entonces Zwinglio valerosamente se levanta y expresa unas palabras que las voy a leer. Dice en la página 192 del mismo capítulo 9, se enciende una luz en Suiza. Los diputados habían exhortado a los concejales a que no abandonaran la iglesia. Recuerden que esto que vamos a leer ahora lo vamos a poner en paralelo con lo que está sucediendo con los dirigentes de la Corporación Adventista Apóstata y sus feligreses, y sus ancianos, y sus ministros, y sus pastores. Lo vamos a poner en paralelo. Esto sucedió con la Iglesia Católica en época de Zwinglio y Lutero. Los diputados habían exhortado a los concejales a que no abandonaran la iglesia, porque fuera de ella, decían, no hay salvación. A ver, hermanos, ¿de dónde proviene la enseñanza? ¿De dónde proviene la enseñanza de que no se abandone la iglesia porque fuera de la iglesia no hay salvación? Ese es, hermanos, esa es una premisa del romanismo unido al paganismo.
para manipular las mentes, para esclavizar a las personas. Fuera de la iglesia no hay salvación, decían ellos. Este servidor tiene una serie de temas en este canal de YouTube que se llama Dentro de esta iglesia no hay salvación, refiriéndose a la corporación adventista. Y allí mostramos todas las evidencias de la apostasía para que las personas sinceras que escuchan esos temas se den cuenta que estando dentro de esa iglesia caída, de esa denominación caída, dentro de esa iglesia es que no hay salvación. La iglesia católica enseñaba desde esa época que fuera de la iglesia, de la Santa Madre Iglesia, no hay salvación. ¿Pero qué hizo Zwinglio? Zwinglio replicó que esta acusación no os conmueva. Hermanos, hoy necesitamos levantar la voz. Hoy estamos levantando la voz decididamente para decir que si los dirigentes adventistas están enseñando que fuera de la corporación no hay salvación, pues hoy levantamos la voz para decir, como Zwinglio, que esta acusación no nos conmueva. Apreciados hermanos, no se pongan nerviosos porque ya no vuelven al templo. No se pongan nerviosos por haber salido de la apostasía. No duden, hermanos, que esta acusación no los conmueva cuando ustedes escuchan decir que si no has vuelto al templo, que si no vas a la corporación, entonces estás perdido y te has salido de la iglesia. Que esta acusación no os conmueva. Y noten lo que dice Zwinglio, de acuerdo a la luz que tenía. De acuerdo a la luz que tenía Zwinglio, dice: el fundamento de la iglesia es aquella piedra de Jesucristo, lo que acabamos de estudiar, cuyo nombre dio a Pedro por haberle confesado fielmente. Zwinglio lo entendía así. Pero Zwinglio no estaba diciendo que Pedro es la cabeza de la iglesia, o el mayor dignatario de la iglesia, o el jefe de la iglesia, o la cabeza de la iglesia. En toda nación, el que cree de corazón en el Señor Jesús se salva, decía Zwinglio, de acuerdo al conocimiento que tenía. Hoy en día esta declaración es usada para hacerle creer a la gente que solamente nos salvamos por creer. Y a eso le llamamos gracia barata, porque el que cree y no obedece no se salva. La fe sin obras es muerta y la justificación es por la fe. Pero las obras de la obediencia a la ley de Dios forman un papel importante en la justicia impartida. En toda nación, el que cree de corazón en el Señor Jesús se salva. Y noten lo que dice: fuera de esta iglesia y no de la de Roma es donde nadie puede salvarse. Fuera de esta iglesia, de la iglesia que cree de todo corazón en el Señor Jesús, de la iglesia que acepta y obedece al Señor Jesús. Fuera de esta iglesia, dice Zwinglio, fuera de esta iglesia y no de la de Roma, es donde nadie puede salvarse. Y yo con toda propiedad en esta mañana voy a decir: fuera de esta iglesia adventista del séptimo día historicista, la que cree en los pioneros, en los escritos de los pioneros fieles, la que cree en la palabra de Dios, en los 7 pilares del adventismo genuino, la que cree en los escritos del espíritu de profecía inspirados por Dios a través de la hermana White. Fuera de esta iglesia es que nadie se salva. Porque dentro de la corporación se está encontrando perdición, espiritismo, mundanalidad. Allí no hay salvación. Y muchos que están dudando de salir de esa apostasía y pensando que quedándose dentro del templo están gimiendo y clamando por las abominaciones, muchos van a correr la misma suerte del pueblo judío que pensó que refugiándose en el templo iba a encontrar salvación cuando estaban perdidos dentro del templo, como la moneda perdida dentro de la casa. Los judíos se refugiaron en el templo porque pensaban que ahí estaba la gloria de Dios, pero la gloria de Dios se había ido. La presencia de Dios había abandonado el templo.
Ya la presencia de Dios no estaba allí. Y ellos fueron a refugiarse en el templo y creían que ahí estaba la gloria de Dios y que los iba a salvar del ejército romano. Ríos de sangre corrieron por los altares del templo. Los soldados del general Tito, para poder matar a los cristianos, tenían que pisar y repisar y pasar por montones de los cadáveres para poderlos matar. Perdidos dentro del templo. Mis amados hermanos, así es como comienza el estudio de esta mañana. Por eso, hermanos, necesitamos recordar algunas cosas, hermanos, ¿sí? Que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Es aquí, hermanos, en esta referencia. Conflicto de los siglos, edición del 54, página 199.2, donde nos hemos referido, hermanos, al escrito que es referenciado por la profeta del historiador de Aviñé en el libro 8, capítulo 11. Cuando Zwinglio replicó que esta acusación no os conmueva, ¿sí? El fundamento de la iglesia es aquella piedra de Jesucristo cuyo nombre dio a Pedro por haberle confesado fielmente. En toda nación el que cree de corazón en el Señor Jesús se salva. Fuera de esta iglesia y no de la de Roma es donde nadie puede salvarse. Fuera de la iglesia adventista historicista del séptimo día, la que el Señor levantó como resultado de la profecía, es fuera de esta iglesia donde nadie puede salvarse. Aquellos que creen que por no haber regresado al templo se van a perder, es mejor que se regresen. Es mejor que no hubieran conocido la verdadera doctrina. Están equivocados. Hermanos, hoy queremos, hermanos, recordar, porque algún hermano estará pensando, pero ¿cómo es que el hermano Carlos nos está diciendo que no volvamos al templo? Hermano, te voy a recordar esta frase, este párrafo que está en Deseado de todas las gentes, página 198, párrafo 4, donde hay una evidencia contundente que el Señor Jesucristo abandonó ese templo apóstata, abandonó esos dirigentes apóstatas, abandonó esas doctrinas apóstatas, abandonó esas prácticas mundanas. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo. El Sanedrín, el cuerpo dirigente de la iglesia judía de la época, del sistema apóstata de la época. Y entonces el Sanedrín procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén. Se apartó de los sacerdotes, se apartó del templo, se apartó de los dirigentes religiosos, se apartó de la gente que había sido instruida en la ley y se dirigió a otra clase de personas para proclamar su mensaje. ¿Y qué hizo? Hizo iglesia y congregar, porque cuando se habla de congregar, de congregación, de asamblea, ahí está la iglesia. Y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Si alguna vez, hermanos, alguien te dice que no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo por no volver al templo adventista, tienes que leerle el escrito está y demostrarle que Cristo, el Señor Jesucristo, se apartó de esos dirigentes apóstatas, se apartó de ese templo. Llegó un momento donde el Señor dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Se apartó de los dirigentes apóstatas, de los dirigentes religiosos y congregó a otro tipo de personas que estaban dispuestas a proclamar su mensaje. Aquellas personas dispuestas a proclamar la verdad, a no vender la verdad ni a cambiarla por un plato de lentejas, ni por el honor mundano, ni por la reputación. Así que hermanos, hoy queremos ir al inicio y queremos volver a repasar
como una pequeña ampliación de lo que va a ser esta escuela sabática que hemos iniciado a estudiar. El tiempo ojalá nos permita hacer una diferencia, un paralelismo entre lo que es la verdadera iglesia de Cristo y compararla con la iglesia del anticristo. Mostrar la verdad en contraste con el error, para que tú, hermano, para que apreciado amigo que tú escuchas, te des cuenta en este día en qué terreno estás parado. Si en la iglesia de Cristo o en la iglesia del anticristo. ¿A quién estás apoyando con tu presencia y tus dones y tus recursos? ¿A la iglesia de Cristo o a la iglesia del anticristo? Necesitamos saber eso hoy. Hermanos, la palabra de Dios nos presenta algunos textos que nos ilustran lo que es la iglesia, ¿sí? El Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Y se entregó para qué? Para santificarla, para volverla una iglesia pura, que no peque. Una iglesia, un linaje escogido, una nación santa, un real sacerdocio. Pero la iglesia donde están yendo muchos, en esos templos te están enseñando que no puedes dejar de pecar, que la ley fue clavada en la cruz, que no puedes ser santo aquí y ahora, que como naciste pecador, entonces no puedes dejar de pecar hasta que Cristo venga. Eso no es santidad. Cristo vino a entregar su sangre, su vida, por el amor que le tenía a su iglesia, para purificarla, para santificarla y para presentársela a sí mismo. ¿Cómo? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y si en la iglesia adventista, en la denominación caída, en la denominación evangélica, te dicen que no puedes dejar de pecar porque naciste pecador, ¿cómo puedes tú considerar a esa iglesia caída? ¿O cómo puedes tú considerarte dentro de una iglesia pura, que no tiene mancha, que no tiene arruga, que es santa y sin mancha? ¿Cómo es posible eso? Eso es imposible. Entonces tienes que ir pensando, apreciado hermano, ¿en qué lugar estás parado? ¿Si en la iglesia de Cristo o en la iglesia del anticristo? Por eso en Apocalipsis 17 dice que el dragón se está airado contra la mujer y está enceguecido en ira, haciéndole guerra al resto, a lo que queda puro de esa iglesia. ¿Y quiénes somos? Los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Pero si la iglesia ya no guarda los mandamientos porque dicen que no es posible dejar de pecar, o sea, no es posible guardar la ley, ¿cómo puede guardar los mandamientos? No cumple con la primera característica del remanente fiel. Ah, pero si la iglesia rechazó a la profeta, solamente dicen que es una escritora famosa, una autora norteamericana, la doña, la viejita anticuada le llaman, denigrando al profeta, quemando el rollo del profeta, mutilando sus escritos, torciéndolos, utilizándolos fuera de contexto. ¿Cómo van a tener el testimonio de Jesucristo? Así que la corporación adventista no tiene ninguna de las dos características. ¿Es la iglesia de Cristo o la iglesia del anticristo? Indudablemente la iglesia del anticristo. Por eso, mi apreciado hermano, que la acusación de los corporativos al decirte que al no volver al templo te has salido de la iglesia, que esta acusación no te conmueva. Es fuera de la iglesia verdadera, de la iglesia remanente fiel, de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, que acepta el espíritu de profecía, la que acepta la justicia de Cristo, la que está buscando santificarse, ser sin mancha y sin arruga, la que está levantando la voz para denunciar la apostasía y el pecado del profeso pueblo de Dios. Es fuera de esa iglesia que no hay salvación.
Que no te conmueva la acusación de que te has salido de la iglesia, que estás perdido y que eres un apóstata. Que no te conmueva. Hermanos, el Señor prometió que de esta iglesia verdadera, las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor ha prometido tener una iglesia gloriosa, una iglesia triunfante. ¿Acaso el Señor no nos ha venido guiando en el proceso y no nos está dando la victoria día a día para la santificación, la justificación? ¿Acaso el Señor no nos ha sacado esas tinieblas a su luz admirable? ¿Acaso antes que no éramos pueblo y andábamos muertos en delitos y pecados, en tantas cosas, acaso no has visto el progreso en tu vida, hermano? ¿Acaso no has visto el poder de Dios fortaleciéndose en tu debilidad y en mi debilidad? No podemos sino alzar la mano y cantar victoria en el nombre del Señor. Darle toda la gloria y la honra a Él porque nos ha sacado de esas tinieblas. En cuántas doctrinas de demonios antes creíamos y ahora el Señor ha purificado nuestra mente. Nos ha guiado paso a paso. Por eso, hermanos, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera como el Señor nos ha conducido en el pasado. La iglesia verdadera, sobre la iglesia verdadera, las puertas del infierno, las puertas del Hades no van a prevalecer. El Señor ha prometido conservar la pureza, la fe de su iglesia, el valor. Y Él en las páginas de la Biblia, en el Apocalipsis, presenta esa iglesia triunfante. El texto que leíamos esta mañana. Cristo, hermanos, es la principal piedra de ese ángulo sobre la cual estamos fundados. Y nadie va a poner otro fundamento. El fundamento de la iglesia no es Ted Wilson, ni una mal llamada conferencia general, una corporación de jesuitas, agentes de Roma, que están uniéndose al sistema del anticristo para pelear contra el Cordero. Nuestro fundamento es Cristo. Y a Él obedecemos, a Él amamos, a Él seguimos. Así que, hermanos, Cristo es la cabeza y Cristo está sobre todas las cosas en la iglesia. ¿Sí? Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es la cabeza. Ahora, esa iglesia verdadera, ¿cómo se maneja? ¿Quiénes la dirigen? ¿Cómo trabaja esa iglesia? ¿Será que trabaja con una organización jerárquica, monárquica como la del Papa? ¿Será que tiene la misma jerarquía papal? No, hermanos. El Señor ha puesto en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pero no titulados en instituciones papales de educación, sino con el don del Espíritu Santo. ¿Quién es el pastor en la iglesia adventista historicista? ¿Quién es pastor en la iglesia adventista historicista? ¿Uno que ha ido a hacer teología o se ha educado en una institución aprobada por jesuitas? No. El que tiene el don de ministrar la iglesia está siendo llamado por el Señor pastor, evangelista, maestro, no en el sentido espiritual, hermanos. Y estos dones a nosotros no nos hacen más que otros. Todos vosotros sois hermanos. Aquí no hay primer anciano, ni segundo anciano, ni director, ni pastor director. Todos somos hermanos con diferentes dones. El uno tiene el don de la enseñanza, el otro tiene el don del pastorado, sin haberse ido a estudiar en la universidad teología. El otro tiene el don del evangelismo, el otro ora, el otro hospeda, el otro canta, el otro instruye, el otro organiza. Y ojalá todos sirvamos.
sirvamos. Para la edificación, dice, para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe. Pero esa unidad de la fe no es ecumenismo. No es unirnos con los paganos y otros incrédulos a hacer ecumenismo. La unidad de la fe, hermanos, es creer lo mismo, ser unánime, ser de un mismo sentir, creer en la misma doctrina, en el mismo fundamento, en los mismos pilares. Y llegar a la estatura, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten que aquí, hermanos, se menciona el don de profetas. Y este don de ser profeta es hasta que Cristo venga, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese día no ha llegado. Estamos en el proceso y por eso aceptamos el don de profecía hasta la segunda venida de Cristo. Obviamente ninguno de nosotros vamos a ser llamados maestros, a engrandecernos y a tener la preeminencia sobre los hermanos. Sencillamente el Señor nos ha dado a nosotros dones, algunos para organizar, a otros para presidir, a otros para servir, pero todos estamos al mismo nivel en la iglesia verdadera. ¿Sí? Ahora, este texto que lo leíamos en la mañana refleja lo que es la verdadera iglesia. La iglesia del Dios vivo. ¿Y cómo es la iglesia del Dios vivo? Columna y apoyo de la verdad. Si en la corporación, en otra denominación caída, no se enseña la verdad, ¿puede ser la iglesia verdadera de Cristo? No. No se está enseñando la verdad. Por lo tanto, no es la iglesia de Cristo. Ahora, ¿y por qué, hermanos? ¿Por qué no se está enseñando la verdad? ¿Por qué no se está enseñando la verdad? A ver, hermanos, a mí me gusta cómo predicaba uno de nuestros pioneros, que cuando él predicaba, hacía preguntas a la gente y la gente respondía. Y por eso en los escritos, cuando lo leemos, dice, él hacía una pregunta y decía, congregación, respondía. La congregación responde, hermanos, la corporación adventista se le puede llamar columna y apoyo de la verdad. No, 1000 veces no. ¿Por qué? ¿Cuántas doctrinas falsas católicas y evangélicas enseña la corporación adventista? Por favor, hermanos, prenda el micrófono y mencióneme una. Usted, hermano. La Usted, Trinidad. hermana, prenda el micrófono y mencióneme otra. Uno por uno, solamente una. Hermana Ángela. La Trinidad, hermano. La Y la corporación naturaleza de adventista. Cristo. Ok, una sola, hermana, gracias. Bueno. La corporación adventista enseña la doctrina pagana y católica de la Trinidad. Entonces no está siendo columna y apoyo de la verdad, por lo tanto no es la iglesia verdadera. Otra doctrina de demonios. Otro hermano, por La favor. naturaleza prelaptariana de Cristo, o sea que Cristo, el que viene con la doctrina del pecado original. Amén, hermana. Una doctrina católica, hermanos, perdón, una doctrina evangélica que tiene su origen allá en Calvino y en otros apóstatas. Hacerle creer a las personas que Cristo tomó una naturaleza como la de Adán antes de que Adán pecara, una naturaleza inmaculada, entonces vino a tomar una naturaleza diferente a la nuestra. Doctrina de demonios. ¿Le podemos llamar a la corporación adventista con esa doctrina que está siendo columna y apoyo de la verdad? No, y 1000 veces no. Otra doctrina, hermanos. Otra doctrina de demonios. Expiación terminada en la cruz. Gracias, hermana Argenis. Y están hablando mis hermanos, están dando testimonio mis hermanos, que la expiación terminó en la cruz. Doctrina evangélica. Otra doctrina de demonios. Otra persona diferente, por favor. Entonces cierra el tiempo de gracia.
Daniela me opina acá y dice que la gracia se va a terminar 2 veces, el doble cierre de la gracia, del tiempo de prueba. Doctrina de demonios. Una más. Una más, hermanos. ¿O es que se nos acabaron? Hermano, se me ocurrió una, pero ya participé. No sé si... De una vez, hermanita. Una más. La doctrina que tenemos de la iglesia justamente es una doctrina católica, esto que estamos estudiando ahora. O sea, esto de poner un papa, un ser humano como cabeza, ese es un concepto católico también. Gracias. La organización jerárquica de la iglesia, el sistema monárquico del sistema papal, doctrina de demonios. Hermanos, voy a ayudarles. La doctrina de que no existe un santuario literal en el cielo, doctrina de demonios, moderna. La doctrina que Cristo descansó el primer día de la primera semana, doctrina de demonios. La doctrina de que ya la hermana Huay no es profeta y que solamente es escritora y que los escritos de la hermana Huay solamente aplican para la iglesia adventista, doctrina de demonios. Además de las prácticas mundanas que han convertido a esta entidad, a esta corporación, en una Babilonia, en una hermana de Babilonia y una hija de Babilonia. ¿Cómo puede ser la columna y el apoyo de la verdad una institución que se unió al Estado, que se unió a Roma, que está enseñando la educación papal, otorgando títulos, diplomas, competencias, que está llevando y que ha llevado a los hermanos, a sus miembros de vuelta a Roma, que está practicando espiritismo, masonería, enterrando Biblias, que en los clubes de jóvenes y niños los está preparando, hermanos, en unas abominaciones. Una corporación que lleva a su plataforma a los jóvenes y señoritas a bailar literalmente con una música estridente. ¿Cómo puede ser columna y apoyo de la verdad, hermanos? Que esta acusación no te conmueva, mi apreciado hermano. Que la acusación de no volver al templo corporativo y perderte, que esa acusación no te conmueva. Entonces tenemos, hermanos, yo quiero volver al final, ojalá el tiempo me lo permita, porque estoy haciendo una comparación, hermanos, una comparación entre lo que es la iglesia de Cristo y la iglesia del anticristo. Sí, hay algunos hermanos que escriben al chat y voy a permitirme leerlos. Bueno, la hermana dice, yo no sabía que enseñaban que Cristo había descansado el primer día de la primera semana. Hermana, le voy a hacer llegar la prueba en la revista Mundo Adventista. Está escrito, ¿sí? Le voy a hacer llegar la prueba con todo gusto. Hermano Carlos, por favor, también le suplico que me mande esa prueba a mí también. Perfecto. Bueno, ya les estaré Gracias, compartiendo, hermano. hermanos. Entonces recordemos, Gracias. hermanos. Con todo gusto, hermanos. Recordemos. ¿Quién es la iglesia? Para que tú sepas en dónde estás parado y que la acusación que te están haciendo de que por no volver al templo adventista de la corporación te has salido de la iglesia, para que esa acusación no te conmueva y para que, por favor, esta mañana sepamos en dónde estamos parados, si en la iglesia de Cristo o en la iglesia del anticristo. Recordemos, hermanos, lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de quién es la iglesia. Noten lo que dice Hechos de los Apóstoles, página 10. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Entonces, ¿quién es la iglesia? Las almas fieles, las que han constituido la iglesia en la tierra. ¿Y por qué hacemos énfasis en que son las almas fieles? Porque pueden haber almas infieles, que pueden tener sus nombres escritos en una denominación, en el libro de una denominación, en la feligresía.
Pueden haber personas que se bautizaron, pero están siendo infieles. Pueden haber personas que estén en medio de nosotros. Pueden haber personas que estén en medio de los hermanos que somos la iglesia fiel, pero pueden ser infieles. Puede ser que estemos siendo infieles. Las almas fieles. Hermanos, la iglesia no es el templo. La iglesia no es una empresa. La iglesia no es una denominación unida al Estado ni a Roma. La iglesia somos desde el principio las almas fieles. En todo tiempo, hermanos. ¿Desde cuándo existe la iglesia? En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas. Mire, almas fieles, atalayas. Atalayas fieles. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Entonces pregunta, ¿desde cuándo existe la iglesia? El corporativo te va a decir, la iglesia existe desde 1863 cuando se constituyó como corporación y se le dio el nombre de Adventistas del Séptimo Día. Eso te va a decir el jesuita corporativo. El anciano corporativo te va a decir eso, el ministro corporativo te va a decir eso. Entonces yo pregunto, ¿antes de 1863 no había iglesia entonces? ¿Desde 1844 a 1863 no había iglesia? Y desde que el Señor crea en el Edén a la familia humana hasta 1844, ¿no había iglesia? Por favor, pensemos en eso. Desde el principio. Y son palabras tomadas de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo, desde que existe la raza humana, en todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación. Mira esto, almas fieles, atalayas, centinelas que dan el mensaje de amonestación. Y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban su labor en el tiempo. Hoy estamos nosotros, hermanos. Hoy estamos nosotros. Antes de nosotros, ¿quién hubo? Hubieron otros. Antes de nosotros hubieron otros. Pero ahora nosotros somos los reformadores. Ahora nosotros somos los verdaderos protestantes para la gloria de Dios. ¿Sí? Un protestante que no protesta no es protestante. Un reformador que no reforma no es reformador. Un protestante que se une en ecumenismo a los otros protestantes falsos, pues es un falso protestante. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto. Y nota esto, estos testigos terrenales que el Señor ha tenido en todo el tiempo, Dios ligó consigo mismo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Amén, hermanos. La iglesia verdadera que Dios tiene en esta tierra es una con la iglesia del cielo. Pero yo te pregunto, hermanos, ponte tú a preguntar, hazte esta pregunta. Una iglesia que está en apostasía, unida al sistema del anticristo, una iglesia que practica abominaciones dentro del templo, una iglesia que ha traído el mundo dentro del templo a la adoración, una iglesia que tiene doctrinas de demonios, ¿puede ser que esté unida a la iglesia del cielo? Si en el cielo todo es santidad, Dios es santo, ¿cómo puede estar unida esta denominación caída a la iglesia del cielo? No puede ser. Ahora, ¿quién enseña a la iglesia? ¿Quién es el que nos instruye? Es Cristo, Él es nuestro maestro. Él es el que nos instruye a través del Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda la verdad. El único manual que nosotros tenemos, hermanos, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios autoriza el espíritu de profecía. Nosotros no confiamos en manual de hombres, manual de iglesia, ni en credos.
Confiamos en la palabra de Dios. Ese es nuestro credo. No tenemos un conjunto de creencias. No vamos a esos templos ecuménicos cuyas edificaciones hacen eco de la masonería, hacen alarde de la opulencia terrenal. Cuán diferente, hermanos, cuán diferente es la iglesia que fundó Cristo de esta denominación con un logo ecuménico, perdidos dentro de los magníficos templos. Muchas gentes están perdidos ahí, hermanos. Mire, los judíos se enorgullecían de su templo. Sí, inclusive los mismos discípulos le dijeron al Señor, mira qué edificios, mira qué edificios. Hoy en día los corporativos han construido esos magníficos edificios. ¿Cómo puede ser, dicen algunos, que la iglesia que está en todo el mundo, con cuántos templos, con cuántos hospitales, con cuántas universidades, no pueda ser la iglesia verdadera? Dicen. Pero a estas personas les decimos en esta mañana, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. De nada va a servir la opulencia, de nada va a servir hacer alarde de los magníficos templos, porque ahí no está la presencia de Dios. La gloria de Dios se ha ido. Ahora, hermano, pregúntate, ¿puede la iglesia salvar? ¿Será que la iglesia salva o cómo es que somos salvos? Hermanos, es Cristo el que nos salva. Cristo enseñó que su iglesia es un reino espiritual. Él mismo, el príncipe de la paz, es la cabeza de su iglesia. El gran fin de su misión era hacer una ofrenda por el pecado para el mundo, para que por el derramamiento de sangre se hiciera una expiación por toda la raza de hombres. Entonces dice, con un corazón siempre tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades, un oído siempre abierto al grito de la humanidad sufriente, una mano siempre lista para salvar a los desanimados y desesperados. Jesús, nuestro Salvador, anduvo haciendo el bien. Sus palabras inspiraron esperanza, sus preceptos despertaron a los hombres a la fe y les hicieron poner su confianza en Él. Yo te pregunto, ¿por qué pusimos esta cita acá? Apreciado hermano, apreciado amigo, ¿en quién estás poniendo tus ojos? ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En tu pastor? ¿En tu hermano? ¿En el anciano? ¿En el ministro? Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Muchos hermanos, miren lo que dice el conflicto de los siglos. Satanás trata continuamente de atraer la atención de los hombres hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Y hace que el pueblo tenga a sus sacerdotes, a sus dirigentes como sus guías. Y entonces Satanás, dirigiendo la mente de estos guías, puede encaminar a la perdición a pueblos enteros. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchos están poniendo sus ojos en el pastor jesuita, que le llaman el ungido. Muchos no pueden consentir en que se hable mal de su ungido, de su pastor. Muchos que están siendo engañados, sobre los cuales reposa una maldición por confiar en estos seres humanos. Un día van a venir y les van a preguntar a esos hombres si estas cosas son así. Y ellos van a aducir fábulas y les van a predicar de paz y seguridad. Pero un día, hermanos, estos hombres, estas personas van a venir y les van a decir, ustedes sabían lo que estaba pasando y nos engañaron. Y los sufrimientos de estos ministros y pastores van a ser 10 veces más que el de sus feligreses. Igual sus feligreses se van a perder. Maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos, la iglesia no salva.
Es la justicia de Cristo, hermanos. La justicia de Cristo es la que nos salva. Somos salvos. No somos salvos como secta. Ningún hombre denominacional tiene ninguna virtud para traernos al favor de Dios. Somos salvos individualmente como creyentes en el Señor Jesucristo. Y por gracia sos salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros mismos, es el don de Dios. Y nota lo que dice. Podemos tener nuestros nombres registrados en los libros de la más espiritual de las iglesias. Y sin embargo, es posible que no pertenezcamos a Cristo y nuestros nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Qué terrible amonestación, hermano. Puede ser que tú y yo estemos aquí inscritos en el grupo El Remanente o en el grupo de los adventistas historicistas. Y sin embargo, nuestro nombre no puede estar escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Porque quizás estamos siendo infieles. Hay algunos que hacen alarde de estar inscrito su nombre en el libro de la feligresía de la corporación. Hacen alarde de su reputación, de ser el primer anciano, el segundo anciano, el director de laicos, el director de jóvenes, el ministro. Hacen alarde de eso y sin embargo su nombre no está escrito en el libro de la vida. En los registros del cielo aparece como infiel, aparece como apóstata, porque está enseñando doctrinas de demonios, está apoyando la apostasía. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, Él es el Salvador. Si pudiéramos llegar al cielo a través de nuestros propios méritos y esfuerzos, entonces Cristo no necesita haber venido al mundo. En vano vino Cristo al mundo si nos podemos salvar por nosotros mismos o por lo que hagamos o dejemos de hacer, pero necesitamos obedecer. En vano hubiera sido que Cristo hubiera venido al mundo, soportar el sufrimiento, el reproche y la vergüenza para ser sometido a la humillación, la burla, el insulto y la muerte. En vano. Dice la cita, hizo un sacrificio infinito porque era la única manera en que el hombre podía ser salvo. Ahora noten lo que dice. Aquellos que creen en Cristo lo revelarán en su vida y carácter. Al contemplar a Cristo, serán transformados a su imagen y Cristo será representado ante el mundo por sus seguidores. Interesante. Allí nos damos cuenta, si estamos dentro de la iglesia de Cristo, si no estamos siendo transformados, ¿sí? Si no estamos revelando a Cristo en nuestra vida y en nuestro carácter, tienes que saber en esta mañana, hermano, que no formas parte de la iglesia de Cristo. Quizás tu nombre está en medio de los nombres nuestros. Quizás tu nombre está escrito allá en la feligresía de la corporación, pero tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Si somos ramas de la vid verdadera, si nosotros como ramas estamos unidos al tronco, al tallo, para que ese tronco que absorbe desde la raíz los nutrientes y el agua y nos alimente y nos haga florecer y dar fruto. Si somos ramas de la vid verdadera, preciosos racimos de fruta rica aparecerán en la vida como el resultado natural. La fe práctica en Cristo resultará en el cumplimiento de sus palabras. El creyente en Jesús obrará las obras de Dios. Somos obreros junto con Dios. Y el Señor dice, sin mí no podéis hacer nada. Ahora yo te pregunto, hermano. El Señor Jesucristo ha dicho, sin mí no podéis hacer nada. ¿Qué está pasando con aquellos que no tienen al verdadero Cristo? Aquellos que tienen un falso Cristo. Ese Cristo de la corporación adventista, ese Cristo de las iglesias evangélicas y protestantes, ese Cristo de la iglesia católica. ¿Qué va a pasar con ellos si el Señor les ha dicho, sin mí no puedes hacer nada?
Ellos están pensando que están unidos a Cristo, pero están unidos a un falso Cristo. Por eso cuando Cristo, el verdadero Cristo venga, les va a decir, nunca los conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Qué terrible decepción, ¿verdad? Estaban pensando que estaban adorando y siguiendo al verdadero Cristo, al Cristo ecuménico, al Cristo de los evangélicos, al Cristo católico, al Cristo de la nueva era. Pero ese era un falso Cristo que no te salva. Tienes que saber en esta mañana en dónde estás pisando, hermano. Si estás dentro de la iglesia verdadera adorando al verdadero Cristo, o estás en la iglesia del anticristo adorando a un falso Cristo. En y a través de la gracia de Cristo podemos hacer todas las cosas. Hermanos, voy a adelantarme un poquito. Porque acá, hermanos, nosotros vemos que solamente la gracia regeneradora de Cristo, solamente Cristo puede limpiarnos de todo pecado. ¿Sí? Él es el que perfecciona su poder en nuestra debilidad. Y que somos salvados como creyentes individuales en el Señor Jesucristo. Mi hermano, amigo, tú no te vas a salvar por pertenecer a la corporación. Porque la salvación tuya y mía es una salvación individual. Puedes tener tu nombre escrito en la corporación o puedes tener tu nombre escrito aquí en el Adventismo Historicista. Pero si tú y yo no somos fieles, tenemos que saber esta mañana que no vamos a ser salvos. Y tenemos que saber que la corporación no te salva. Así lleves tus diezmos, tus recursos, tus talentos, tus dones y estés apoyando la apostasía, la corporación adventista no te salva, porque ninguna iglesia tiene el poder de salvar. Es Cristo y somos salvados individualmente. Es más, podemos estar perteneciendo al grupo del adventismo historicista. Podemos decir que somos adventistas historicistas o históricos, pero si no estamos siendo fieles, no esperemos ser salvos. Quizás nuestro nombre esté escrito en alguna parte aquí en la tierra, pero no puede estar escrito en el libro del cielo. Y solamente eso lo sabes tú y lo sé yo. Porque somos salvos individualmente en Cristo. Ahora, muchos se bautizaron ya o se rebautizaron. ¿Ese bautismo los salva? La salvación no está en el bautismo. No se recibe con tener los nombres escritos en los libros de la iglesia. No se obtiene predicando la verdad. La salvación se consigue mediante una unión vivificante con Cristo que renueva el corazón. Y al hacer las obras de Cristo con fe y al trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza, cada alma unida con Cristo será un misionero viviente para todos los que la rodean. Allí está escrito, hermanos. No te salva la iglesia, no te salva el bautismo, te salva una relación, te salva y me salva, nos salva una relación viva, vivificante con Cristo, que, hermanos, nos renueva el corazón y nos transforma cada día para la gloria y honra de Dios. Entonces, ¿puede la iglesia salvar? No. ¿El tener nuestros nombres en los registros de las iglesias nos salva? No. Entonces, que la acusación que te hacen de que por no asistir al templo te vas a perder, que eso no te conmueva, apreciado hermano o apreciado amigo. Que no te conmueva. Es fuera de la iglesia verdadera la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Es fuera de aquella iglesia que somos las almas fieles en todo el mundo que amamos a Dios y obedecemos. Es fuera de esa iglesia que no hay salvación. Y no fuera de la iglesia de Roma y no fuera de la iglesia de la corporación, que es una agencia de Roma. Pueden tener sus nombres escritos en los libros de la iglesia y llamarse hijos de Dios. Y no obstante, el ejemplo y la influencia de ustedes
representar falsamente el carácter de Cristo y hacer que otros se aparten de Él cuando somos piedra de tropiezo, cuando otros nos ven a nosotros y dicen, si ser cristiano, si ser adventista historicista es ser como él o como ella o como ellos, yo mejor me quedo donde estoy. Estamos representando falsamente el carácter de Cristo y hacer que otros se aparten de él. No hay felicidad, paz ni gozo para un creyente profeso que no esté alistado con todo el ser en la obra que el Señor le ha dado para hacer. Cuando ese cristiano profeso lleva constantemente el mundo a la iglesia, porque no se arrepiente ni confiesa sus pecados ni se entrega a Dios, sino que se entrega más y más al mundo, poniéndose en la batalla más bien del lado de Satanás que del de Cristo. A ver, hermano, ¿en qué lado estás? Apreciado joven, porque esta cita es para los jóvenes también. ¿En qué lado estás? Como joven, como hermano, ¿estás llevando el mundo constantemente a la iglesia? El tiempo me faltaría para presentarle esa música, esos bailes de los camporíes, de estos directores a nivel mundial de los conquistadores, de estas prácticas mundanas de música y falsa adoración que están llevando a los templos corporativos. Tienen que saber, aquellos que están constantemente llevando el mundo a la iglesia, aquellos que no se arrepienten, que no están confesando sus pecados ni entregándose a Dios, sino que se entregan más y más al mundo, tienen que saber que se están poniendo en la batalla más bien del lado de Satanás que del de Cristo, y que no están perteneciendo a la iglesia de Cristo, a la iglesia verdadera. Qué terrible amonestación, hermanos. Hay muchos cuyos nombres están en los libros de la iglesia, pero que no están bajo el dominio de Cristo. No hacen caso de sus instrucciones ni cumplen con su obra. De aquí que están bajo el dominio del enemigo. No están haciendo un bien positivo. Por lo tanto, ¿qué están haciendo, hermanos? ¿Qué están haciendo? Están realizando un daño incalculable. Que Dios nos libre, hermanos, de caer en semejante condenación. Que en lugar de estar edificando, estemos haciendo un daño incalculable en la perdición de otras personas. Tienen que estos apóstatas que están instruyendo a los jóvenes, que están llevándolos a Babilonia, que los están regresando al mundo, que están llevando el mundo a la iglesia, tienen que saber que están realizando un daño incalculable y que no están dirigidos por el Espíritu de Dios, sino que están bajo el dominio de Satanás. Es Satanás el que los dirige. No, pero es que es el ungido. No, pero es que él es el ministro. No, pero es que él es el hermano, el anciano, el primer anciano. Satanás tiene sus dirigentes en la iglesia, en las iglesias caídas también, en las denominaciones apóstatas. Debido a que su influencia no es un sabor de vida para vida, es un sabor de muerte para muerte. Las personas pueden tener sus nombres registrados en los libros de la iglesia, pero eso no los hace ser hijos de luz. Pueden disfrutar de posiciones honorables y recibir la alabanza de los hombres, pero eso no los transforma en hijos de luz. Debe haber una profunda obra de la gracia, el amor de Dios en el corazón, y este amor se expresa mediante la obediencia. Pero ¿qué pasa si te dicen que no puedes dejar de pecar hasta que Cristo venga? ¿Qué pasa? ¿Te están dejando expresar el amor mediante la obediencia? No. Entonces, ¿por quién está dirigida esa iglesia? ¿Por quién, hermanos? Por el mismo diablo. Pero dentro de esas corporaciones, dentro de esas denominaciones, Dios tiene personas a quienes Él conoce y que las está llamando a salir de esa confusión, a salir de esa apostasía.
Pero para ser pueblo de Dios tienen que escuchar la voz y tienen que salir y ponerse de parte de Dios y de su justicia. Así se desploman los cielos. Nadie se va a salvar quedándose dentro del templo. Nadie se va a salvar practicando, creyendo y apoyando doctrinas de demonios. Nadie. Se va a encontrar la perdición dentro del templo. El hecho de que nuestros nombres estén en los libros de la iglesia no nos asegura la entrada en el reino de los cielos. Claro, hermanos. Entonces, pregunta, ¿pueden los registros de la iglesia salvar? No. Y ya hemos respondido esa pregunta. ¿Desde cuándo Dios ha tenido su iglesia? ¿Desde cuándo, hermanos? Desde el principio, las almas fieles constituyen la iglesia de Dios. Noten lo que dice acá. Dios tenía una iglesia cuando Adán, Eva y Abel aceptaron y aclamaron el gozo de las buenas nuevas de que Jesús era su redentor. Hermanos, allí en el Edén, hermanos, cuando ellos pecaron y se les presentó y Cristo les explicó el plan de la redención. Y ahora cuando tenían a Abel y se congregaban ahí a la entrada del Edén, sin poder entrar al Edén, porque fueron sacados. Allí en la entrada hacían sus altares. Ahí había iglesia. Lo dice la profeta. Dios tenía una iglesia cuando Adán, Eva y Abel aceptaron y aclamaron el gozo de las buenas nuevas de que Jesús era su redentor. Estos se dieron cuenta tan plenamente entonces como nos damos cuenta ahora de la promesa de la presencia de Dios en medio de ellos. Hermanos, ¿qué es lo que hace que cuando hay 2 o 3 congregados se llame iglesia? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que vuelve a ese grupito de 2 o 3 personas iglesia? ¿Qué es? Presencia La de Dios. presencia, hermanos. La presencia de Dios en medio de nosotros. Porque el Señor ha dicho, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí hay iglesia, hermano, hermana. Estos se dieron cuenta, dice, donde quiera que Enoc, ahora va a citar a Enoc, donde quiera que Enoc encontrara 1 o 2 que estuvieran dispuestos a escuchar el mensaje que tenía para ellos, Jesús se unió a ellos en su adoración a Dios. Apreciado hermano, ahí donde tú estás, si están 1 o 2 o 3 o más congregados, debes tener la seguridad de que Jesús se ha unido a nosotros en nuestra adoración a Dios, para la gloria de Dios. No tienes necesidad de ir a un templo apóstata. No tienes necesidad de ir a apoyar la apostasía con tu presencia, ni con tus dones, ni tus recursos, ni tus talentos para pensar que estás yendo a la iglesia. Que esa acusación no te conmueva, apreciado hermano, de que por no asistir al templo te has salido de la iglesia. En los días de Enoc, había algunos entre los malvados habitantes de la tierra que creían. Bueno, también creían los malvados. El Señor nunca ha dejado a sus pocos fieles sin su presencia, ni al mundo sin un testigo. El Señor todo el tiempo ha tenido su iglesia aquí en la tierra. La iglesia no existe desde 1863. La iglesia existe, hermanos, en todo tiempo, desde el principio. Ese es el concepto de iglesia del Espíritu de Profecía y de la Biblia. Dice Dios, el Señor nunca ha dejado a sus pocos fieles sin su presencia, ni al mundo sin un testigo. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas han perseverado solas? Les ha tocado solas, pero han perseverado porque hemos tenido la seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas y en el lugar donde nos congregamos. Ahora nota, ¿y qué pasa con el templo? ¿Qué pasa con el tabernáculo? ¿Qué pasa con eso? Voy a leer.
El tabernáculo es un símbolo de la iglesia cristiana. Es un símbolo, mas no es la iglesia. Por eso este tema se llama El templo no es la iglesia. El templo es un símbolo. El edificio es un símbolo de la iglesia cristiana. El tabernáculo judío era un símbolo de la iglesia cristiana. La iglesia en la tierra compuesta por los que son fieles y leales a Dios. Recuerda que la iglesia en la tierra está conformada no por todos los que están en el grupo, no por todos los que están en la iglesia, no por todos los que están en la corporación, sino por los que son fieles y leales a Dios. Esa es la iglesia. Es el verdadero tabernáculo, dice la profeta. La iglesia es el verdadero tabernáculo, del cual es ministro el Redentor. ¿Y cuál es el verdadero tabernáculo? ¿Cuál es el verdadero templo? La iglesia. Dios y no el hombre levantó este tabernáculo sobre una plataforma alta y elevada. Este tabernáculo es el cuerpo de Cristo. Y de norte a sur, de este a oeste, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, reúne a los que ayudarán a integrarlo. Un tabernáculo santo está formado por los que reciben a Cristo como su Salvador personal. Cristo es el ministro del verdadero tabernáculo, el sumo sacerdote de todos los que creen en él como un Salvador personal. Entonces el templo no es la iglesia. El templo, el tabernáculo, es un símbolo de la iglesia cristiana, mas no es la iglesia. Hermanos, el tiempo no nos va a alcanzar para hablar quizás de este punto sobre el orden y la organización de la iglesia. Es bueno que estudiáramos este punto para que sepamos cómo es que se organizó, cómo es el orden evangélico. Maravilloso punto, hermanos. ¿Sí? Revisamos entonces el concepto de iglesia. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. ¿Sí? Pero, hermanos, es el carácter, no la colocación de nuestros nombres en los libros de la iglesia lo que nos hace cristianos. ¿Sí? Voy a avanzar un poquito, hermanos, para decir esa cita que nos compartió la hermana también ayer. Dios posee una iglesia. A ver, aquí está, hermanos, en esa matutina que se llama Alza tus ojos, de la hermana Juárez, 1886. Dios posee una iglesia. Pero ¿cuál es la iglesia del Señor? ¿La corporación? ¿Una empresa unida al Estado y a Roma? ¿Una denominación que enseña a pisotear los mandamientos? ¿Que enseña doctrinas de demonios? ¿Que está unida al mundo? ¿Que está practicando las prácticas del mundo? ¿Que está enseñando falsedades? ¿Que no es columna y apoyo de la verdad? ¿Esa será la iglesia de Cristo? Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida. Mira que la hermana Juárez dijo esto, 1886. La iglesia de Dios no es ni la gran catedral, ni la iglesia oficial establecida como conferencia general, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. En la definición de iglesia hay dos elementos: el amor a Dios y la obediencia. Pero si te dicen que no debes guardar los mandamientos porque naciste pecador y que no puedes dejar de pecar hasta que Cristo venga, te están llevando, motivando, instruyendo para que obedezcas a Dios y guardes sus mandamientos. No, por lo tanto, esa no es la iglesia de Dios. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice Mateo 28:20. Ahora nota lo que dice. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Gloria a Dios. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad
puede constituir una iglesia. Ahora yo te pregunto, hermanos, lee bien esta frase. Solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Solamente la presencia de Dios, donde hay 2 o 3 o más congregados, eso constituye la iglesia. Pero ¿puede la presencia de Dios estar en esos templos donde se enseñan doctrinas de demonios, donde se baila, donde se ha metido la música en ritmos mundanos, donde se predica de libros evangélicos, donde se trae el paganismo, donde se trae a Roma? ¿Puede estar la presencia de Dios ahí? Sin duda, hermanos, sin duda que la respuesta es contundente. Allí no está la presencia de Dios, por lo tanto, esa no es la iglesia de Dios. Donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. Mira, en cualquier lugar donde hay 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios, Jesús los preside. Y aquellos que dice ahí que están encerrados en los muros de una prisión, no es porque hayan muerto o robado, que estén presos por la causa del evangelio. Allí está Jesús. La gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, dice, a estas prisiones, colmando de gloriosos rayos de luz celestial las oscuras mazmorras. Recuerda, hermano, si algún día vas a parar a una cárcel por causa del evangelio, tienes que saber que allí está la presencia de Dios. Si allí te arrodillas a orar, si allí cantas, si allí invocas el nombre de Dios, allí estará la presencia de Dios. En la Biblia, hermanos, cuando Pedro oró, cuando Pablo oró, ahí estaba la presencia de Dios, aún dentro de la cárcel. Hermanos, sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de antaño, esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. La más amarga oposición dirigida por los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no deberían sacudir, ni lo harán al alma firme que confía plenamente en Dios. Los que sean hacedores de la palabra estarán edificando sólidamente. Ni la tempestad ni la tormenta de la persecución conmoverán sus cimientos, porque sus almas están arraigadas en la roca eterna. Hermanos, 1903. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Y ese siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. No dice que solamente los que van al templo adventista de la corporación son ese pueblo. El Señor siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Y nota lo que dice. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, ya lo leímos, ¿cierto? Que lo pensaban matar y Él los abandonó. Y abandonó el templo y abandonó a los dirigentes, a los sacerdotes. El príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Él les dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Y entonces ahora sí el evangelio debía ir a todos los gentiles. Cumplimiento de la profecía de Daniel 9, 24 al 27. ¿Y qué va a pasar? Ese mismo modelo ha sucedido ahora, hermanos, con la iglesia que el Señor levantó en 1844, pero que lo rechazó y le fue infiel y vendió la verdad y por estatus cambió la verdad, renunció a los pilares de la fe adventista genuina. Nota lo que dice. Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio. Ese es el principio que Dios tiene. Que cuando el pueblo rechaza a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quita el reino de Dios y se los da a otros.
Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Nota lo que dice. Corporativo, pentecostal, quien sea, protestante, inclusive hermano adventista historicista que estás escuchando. Si tú y yo no permanecemos fieles a la causa, a los principios, amando a Dios y obedeciendo, mira lo que nos va a pasar. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Esto nos tiene que hacer temblar, hermanos. Pero si estos, a su vez, no purifican sus vidas de toda acción errónea, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá y humillará dolorosamente, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará que sean una afrenta, un oprobio, una vergüenza para Él. Tenemos una grande responsabilidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, profesar una religión no nos hace verdaderos miembros de la Iglesia de Dios. Profesar solamente ser historicistas no nos hace ser verdaderos miembros de la Iglesia de Dios. Profesar tener los nombres en los libros de la corporación no te hace verdadero miembro de la Iglesia de Dios. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar en el contexto de lo que acabamos de leer? Mi Padre es el labrador, dice el Señor Jesús. Toda rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Una rama que está pegada al tronco, sin embargo esa rama no da fruto, es podada, es cortada. Aunque el injerto esté unido exteriormente con la vid, puede faltar la conexión vital. Hermanos, hay injertos que están unidos pero no dan fruto, porque quizás están unidos externamente en la corteza, pero internamente no están unidos y la savia no lleva ni el agua ni los alimentos a la rama y por lo tanto no florece y no da fruto. Aunque el injerto esté unido exteriormente con la vid, puede faltar la conexión vital. Entonces no habrá crecimiento ni frutos. Puede haber una relación aparente con Cristo sin verdadera unión con Él por la fe. El profesar la religión coloca a los hombres en la iglesia, pero el carácter y la conducta demuestran si están unidos con Cristo. Si no llevan fruto, son pámpanos falsos, son ramas falsas que hay que cortarlas. Su separación de Cristo entraña una ruina tan completa como la representada por el sarmiento muerto. El que en mí no estuviere, dijo Cristo, será echado fuera como mal pámpano y se secará y los cogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, hermanos, en estos par de minuticos quiero decirles que, hermanos, acá, hermanos, nos da un ejemplo a nosotros de lo que hemos entendido, hermanos, que el templo no es la iglesia. Hemos entendido que Cristo abandonó el templo y abandonó a los dirigentes apóstatas, abandonó el sistema apóstata. Entonces alguien se estará preguntando, ¿y entonces ahora qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Que esta acusación no te conmueva, apreciado hermano. Que aquellos que te dicen que al no volver al templo, al salirte de ese sistema apóstata, te has salido de la iglesia, que no te conmueva eso. Mira lo que dice acá en el Deseado de todas las gentes. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores, bueno, aquí habla del retiro de Cristo de Judea, cuando abandonó el templo y a los sacerdotes y a los dirigentes apóstatas. Y ahora dice, cuando los reformadores
predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Ellos creían que la reforma se debía hacer dentro de la iglesia, quedándose dentro de la iglesia. Ellos nunca pensaron que se iban a tener que separar de esa iglesia católica. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz. ¿Qué está pasando ahora, hermanos? Los dirigentes religiosos adventistas no quieren tolerar la luz. Les hemos amonestado, les hemos suplicado, les hemos hecho llegar las evidencias. Les hemos compartido cantidad de doctrina sana. El escrito está. Y no quieren tolerar la luz. Y entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Y qué es lo que debe hacer usted, hermano? Y los que la llevaban esa luz se vieron obligados a buscar otra clase de personas, así como el Señor Jesús lo hizo, que anhelaban conocer la verdad. Y entonces, aquí viene la aplicación. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Hermanos, muchos de hoy en día quieren ser reformadores, pero no dejan que el espíritu de los reformadores los dirija y los conmueva. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Ah, mire, pastor, yo escuché a este hermano diciendo esto, ¿qué le parece? Y le van a pedir opinión al anciano, al pastor, al ministro, al hermano, al director de jóvenes, al director de diáconos. ¿Y qué les dicen estos? No los escuchen. Son disidentes, son apóstatas, son átomos independientes, son separados. Están molestos porque no los dejamos predicar. ¿Sí? Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Hoy hemos presentado una verdad así cruda, clara, quizás, hermanos, causándole dolor a las personas. Pero como decía el reformador, prefiero herirte con la verdad a matarte con mentiras. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces, los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. ¿Quieres pertenecer a la iglesia verdadera? ¿Quieres que la presencia de Dios esté en medio tuyo cuando adoras? No vayas a esos templos apóstatas. Ah, que tu padre y tu madre estén yendo, que tu novia, que tu hermano, que tu hermana, que el pastor, que el amigo está yendo allá. Pues tienes que tomar una decisión. Tendrás que verte obligado, como nosotros y los reformadores, por la misma enseñanza que hemos aprendido, a abandonar la iglesia de tu padre, de tu hermano, de tu madre, de tu novia, de tu esposo, de tu esposa. Hermanos, tienes que quizás abandonar, te vas a ver obligado a abandonar esa iglesia que amabas para poder obedecer y adorar al verdadero Cristo. En la Biblia, hermanos, hay modelo y ejemplo, hermanos, de que en la casa puede existir la iglesia en casa, solamente por mencionar estos textos. Aquí aparecen Hechos 12 del 1 al 3, 5, 8 al 10 y 12. Note lo que pasó, hermanos, con el apóstol Pedro, y nos va a mencionar que cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba haciendo oración por él. ¿Y dónde estaba la iglesia? Estaba en una casa, no en el templo. Leo. Y en el mismo tiempo el rey Herodes tendió las manos para maltratar a ciertos de la iglesia. Y mató a Jacobo, el hermano de Juan, a espada, a Santiago. Y viendo que había agradado a los judíos, procedió para prender también a Pedro, para matarlo y agradar a los judíos. Eran entonces los días de los panes sin levadura.
Así que Pedro era guardado en la prisión. ¿Para qué? Para ser muerto por Herodes, hermanos, para agradar a los judíos. Mas la iglesia, nota esto, la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. La iglesia estaba orando por Pedro porque sabían que a Pedro lo iban a matar. La iglesia. Y le dijo el ángel, entonces viene Dios, viene el Señor y envía a su ángel. Y le dice, cíñete, Pedro, y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo el ángel, rodéate tu ropa y sígueme. Hermano, mira, cuando un hijo de Dios está en peligro de muerte, del cielo, hermanos, el Señor viene en persona, envía a su ángel y viene a salvar a esa persona. Viene a liberar. No hay de qué temer. Y en el mismo tiempo el rey Herodes tendió las manos para maltratar a ciertos de la iglesia. Y aquí dice, sígueme, ya leímos esto. Y saliendo le seguía. Pedro seguía al ángel. Quitaron las guardas, quitaron los candados, como nada salió. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía una visión, Pedro. Y cuando pasaron la primera y la segunda guarda, los soldados que estaban resguardando, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, que conectaba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Nota lo que hace Dios, hermanos. Y salidos pasaron adelante por una calle, y al instante el ángel se apartó de él, lo dejó libre y se desapareció. Y nota lo que dice esto. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Subraya la frase, la casa de María, casa. Llegó Pedro a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregados y orando. Pero si acá dice que la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. ¿Dónde estaba la iglesia haciendo oración sin cesar por Pedro? ¿Dónde? Según lo que dice aquí, hermanos, llegó a casa de María, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, o sea, la iglesia, estaban congregados orando. Iglesia en casa. Modelo bíblico. Un ejemplo más. Romanos 16:35. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron sus propios cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, más aún todas las iglesias de los gentiles. Asimismo a la iglesia que está en su casa. Pablo da testimonio que en la casa de Aquila y Priscila había iglesia en casa. Un texto más. El Señor ha dicho, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así se están congregados en una casa, en una choza, en un humilde lugar. ¿Sí? Y Pablo también reafirma, las iglesias de Asia os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Un texto más. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Miren, iglesia en casa, en la casa de María, mamá de Juan Marcos, en la casa de Aquila y Priscila, en la casa de Ninfas, iglesia en casa. Pero el corporativo te dice, si no vas al templo, te saliste de la iglesia. Que esta acusación no te conmueva, hermano. Es fuera de esta iglesia donde está la presencia de Dios que no hay salvación. Y no fuera de la iglesia de Roma ni fuera de la iglesia de la corporación. Filemón. Acá en la parte final dice, y a Arquipo, compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, y a Filemón. Está saludando a Filemón, amado, coayudador nuestro. Y también saluda a Apia, Arquipo, y a la iglesia que está en tu casa. Filemón tenía, hermanos, una iglesia en casa. Así que, hermanos, voy a terminar allí por respeto. Bueno, ni tanto porque ya me he pasado 10 minutos, excúsenme.
Esperamos que, hermanos, estas evidencias sirvan, hermanos, para reafirmarnos en la fe, asegurarnos, tener la firme promesa, hermanos, de que donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Dios, es la presencia de Dios la que nos santifica y es la presencia de Dios el que hace posible que haya iglesia. Si alguna vez te encuentras con una persona que te diga que al salirte de la corporación, al no volver a ese templo, te has salido de la iglesia, que esta acusación no te conmueva, hermano. Que esta acusación no te conmueva. Es fuera de esta iglesia la que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es fuera de esta iglesia que está constituida por las almas fieles que le aman a Dios y le obedecen en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es fuera de esta verdadera iglesia que no hay salvación y no fuera de la iglesia de Roma o fuera de la iglesia de la corporación. Que Dios nos ayude, apreciados hermanos, a permanecer firmes y fieles, a seguir, hermanos, en esta lucha y a hacer de verdad, a tener la seguridad de que estamos de verdad, hermanos, dentro de la iglesia de Dios. Vamos a cantar un himno para honra y gloria de Dios. Le vamos a alabar a Dios, le vamos a dar gracias a Dios por permitirnos en esta mañana, hermanos, darle gloria y honra a Él a través, precisamente, a través de estos estudios. Bueno. Muy bien, hermanos. Vamos a cantar el himno A Dios sea gloria, para honra y gloria de Dios.
Bien, mis amados hermanos, para la gloria de Dios hemos cantado el himno para darle honra y gloria a Él. No sé si mis hermanos, alguno de ustedes quiere testificar, si quiere orar, si quiere agradecer a Dios en esta mañana por darnos el privilegio, el enorme privilegio de ser parte de ese linaje escogido, de esa nación santa, de ese real sacerdocio, de ese edificio, hermanos, que está cimentado sobre la verdadera roca. Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor nos ha librado de las tinieblas, porque el Señor nos ha sacado de esa apostasía y porque muchas personas, hermanos, muchos están creyendo, están escuchando el llamado, otros crujen los dientes, se tapan los oídos y arremeten contra el siervo de Dios. Pero hay muchos que están creyendo. No nos interesa, no nos importa, hermanos, que seamos quizás lapidados, que seamos denunciados como herejes o disidentes. Eso ya no nos interesa. Ahora, hermanos, Cristo va delante de nosotros y es nuestra retaguardia. Ahora sabemos, hermanos, que estamos de parte del Cordero. Muchos están intentando luchar contra nosotros, pero no es contra nosotros. Están peleando contra el Cordero. Están como Sauro, dando coces contra el aguijón y persiguiendo al mismo Cristo. A nosotros no. Pero, hermanos, dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y los que somos llamados, los que estamos con el Cordero, somos llamados, elegidos y fieles. Hermanos, no tenemos nada que temer. Yo no sé si hay algún hermano o hermana que esta mañana, con un corazón agradecido, quisiera tener la oración. Quisiera alabar a Dios por haberle dado la oportunidad de emanciparse del error. Y se quisiera gloriar en esta mañana en la libertad que Dios le ha otorgado para venir a formar parte de la iglesia verdadera, de las almas fieles que en toda nación, tribu, lengua y pueblo el Señor tiene. ¿Hay algún hermano que quiera, por favor, orar o testificar para despedirnos, hermanos? Hermano Carlos. Hermana Ángela, ¿va a orar o va a testificar, hermana? Voy a orar, hermanito. Muy bien. Vamos a ir de rodillas, hermanos, para tener la oración final y entonces, con la ayuda de Dios, quedaremos despedidos. Oremos, mis hermanos. Padre eterno y maravilloso que estás en los cielos, te agradecemos, oh Padre eterno, por esta maravillosa mañana, por estos maravillosos estudios que nos has regalado. No tenemos palabras para expresarte esta gratitud, expresar todo lo que sentimos en nuestros corazones, porque aparte de que fuimos tu creación, pertenecemos a ti por creación y por redención, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en una cruz y quizás estuvimos mucho tiempo atrás alejados de ti y no abrazamos este precioso regalo que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has sacado de las tinieblas a esta luz maravillosa. Ayúdanos, Señor, a tener amor por las almas que están allá afuera, que no tienen este conocimiento, por esas almas que están buscando la verdad, que tienen la sed de conocimiento. Ponlas en nuestro camino para que nosotros podamos comunicarles esta preciosa luz y también advertirles, darle la advertencia final de todas las cosas que muy pronto se van a venir y decirles que violando los mandamientos de Dios no vamos a ser salvos, que tenemos que ser fieles y no solo los mandamientos, sino adquirir ese carácter de Cristo que es nuestro ejemplo a seguir. Señor, te agradecemos porque nos has puesto muchas personas en nuestro camino,
y porque nos has dejado sembrar esa semillita. Te suplicamos por esas personas para que el Espíritu Santo los siga llamando, siga tocando sus corazones, y que llegado el momento ellos acepten estas preciosas verdades. Bendice a todos los fieles y sinceros que todavía se encuentran en la corporación religiosa, para que también les llegue esta preciosa luz y ellos puedan tomar la decisión por Cristo y salir de estas tinieblas en que está la iglesia corporativa y muchas iglesias, que muchos cristianos sinceros se encuentran en estas iglesias protestantes, y que ellos puedan encontrar esta luz, Señor, y puedan salir de allí. Dirígenos, síguenos dirigiendo en este precioso día y ayúdanos a seguir haciendo tu divina y santa voluntad, porque todas estas peticiones te las dejamos en el preciosísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Amén.